Mi nombre, Audélago Arango Díaz. Nuestro tema o mi tema, significado y comunicación, de la materia expresión oral y escrita, del libro Proceso de la Comunicación. El proceso de la comunicación fue escrito por el señor David Berlo. En 1929 nace el psicólogo David y muere un 23 de febrero de 1996. Fue un teórico de la comunicación, su nacionalidad estadounidense, estudió y se graduó como psicólogo de la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Berlo, entre sus logros académicos, fue presidente fundador de la Facultad de Comunicación de la Universidad Estatal de Michigan. Estableció su teoría de la comunicación en 1960. Esta teoría también es conocida, la conocemos, con las siglas de SMCR. Por sus componentes, podemos decir que se necesita una fuente, un mensaje, un canal y un recibidor. Actualmente, a la fuente la denominamos un emisor, existe el mismo o los mismos canales de comunicación, y el que recibe este recado lo denominamos un receptor. Pero ¿qué planteaba David Berlo en su libro? Entonces, el proceso comunicativo siempre tiene una fuente. Esta puede ser individual, grupal y tiene unos fines establecidos. Entonces, aquí el doctor Berlo nos hace unos pasajes por el pasado de nuestra, valga la redundancia, por nuestra prehistoria, nuestros aborígenes, de cómo su teoría nació de diferentes formas en aquellos individuos poblacionales. Bueno, dentro de toda la sinergia de la comunicación, entonces, como les hablé anteriormente, tenemos un señor emisor, tenemos un mensaje o canal y tenemos un receptor. Bueno, los mensajes son unos recados que pueden ser verbales, escritos. El señor emisor encodifica, valga la redundancia, unos códigos, lo organiza de tal forma que lo pueda enviar a otra persona. Estos códigos es un sistema o puede ser un sistema de señales o signos que se usan para transmitir. ¿Transmitir qué? Algo que él necesita expresar. Entonces, el señor emisor necesita expresar, bien sea una idea, bien sea un pensamiento, una opinión, algo en particular. Él, de alguna forma, esta necesidad la organiza en unos códigos, la envía por un canal. Dentro de los canales principales, creería yo que el número uno es el aire, ¿sí? Pues él nos da la posibilidad de llevar estas ondas de sonido donde el señor receptor. Pero pues en la actualidad existen variados canales. Entonces pueden ser cables, puede ser el sistema nervioso de los seres humanos o de los seres vivos, entre otras posibilidades. Bueno, por último, dentro del andamiaje de la comunicación está el señor receptor. Este individuo es quien recibe esos códigos que le envía a través del canal el señor emisor, descifra o descodifica y empieza a entenderlo, a manejarlo, a organizarlo y también empieza a multiplicarlo, a servir también obviamente de emisor hacia otras poblaciones, otros individuos. Entonces, el emisor, el mensaje o código, el canal y el receptor son una sinergia que trabajan unidas. Difícilmente se puede trabajar separado, o no existe mejor la posibilidad de que trabajen separados. Entonces, cada uno con sus objetivos diferentes, pero que a su vez, vuelvo y repito, es una sinergia para entregar buenos resultados y para que exista una comunicación fluida. Tal es así que está el mensaje. Entonces, el mensaje y la comunicación hermanas son. Entrándonos ya en detalles de toda esta sinergia, entonces vamos a hablar del emisor. El emisor hace unos códigos o arma unos códigos que nacen de una necesidad de comunicar. Entonces, esta persona o este individuo encodifica de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su necesidad, utilizando signos, sonidos, etcétera, y lo dispone de acuerdo a su ritmo, o sea, al ritmo del emisor, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a lo que él quiere expresar. Entonces, esos códigos son una necesidad del señor emisor y los dispone en un canal de tal forma que a su vez estos se transporten, lleguen a donde el señor emisor. Ahora, hablemos de los canales de transmisión, ¿sí? Se supone que ya el señor emisor envió su código o lo que quiere transmitir y en este momento entra al canal. Entonces, existen los mensajes hablados, que es tal y como estoy yo aquí presentándome a ustedes para transmitir una idea, un tema, un conocimiento, ¿sí? Y que ese mensaje a través de esta pantalla, que es mi canal, llegue hacia ustedes. Entonces, tenemos los mensajes hablados, el mensaje escrito o los grafos, ¿sí? Pero pues digamos que en nuestros antepasados, en nuestros aborígenes, pues el grafo todavía no existía. Y también hay mensajes de señas, también como actualmente existen, que son los emoticones, y pues en un futuro me imagino que saldrán nuevos lenguajes matemáticos, lenguajes binarios, en fin. Bueno, hablemos del mensaje en sí. Entonces, el mensaje es el objeto de la comunicación.
Existe para eso. Entonces, está definido como la información o enunciado verbal que el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación. Pero también, a su vez, puede ser un mensaje escrito, encodificado, de sonidos. Tiene que ver mucho con el tiempo de nuestra era humana, ¿sí? En las diferentes épocas, pues, los mensajes han ido cambiando. Entonces, resumamos, el mensaje es un código encriptado. ¿Quién lo encriptó? El emisor. Nace de una necesidad, ¿sí? Como cuál, por ejemplo, la necesidad de comunicarme. ¿Qué quiero comunicar? Entonces, una advertencia, una idea, una rogativa, en fin. Entonces, el mensaje, ya resumiendo, es el objeto número uno de la comunicación. Bueno, una arista muy importante dentro de esta sinergia es el señor receptor. Entonces, el código encriptado salió del emisor, pasó por un canal de transmisión y ya le llegó al señor receptor. ¿Qué hace el señor receptor? Entonces empieza a descodificar ese mensaje, a entender ese lenguaje, a saber qué signos vienen ahí, qué le quieren comunicar, cuál es el objeto de esa comunicación. Entonces, este señor receptor debe descodificar, entender el mensaje y hacer uso de la multiplicidad del mensaje. Cogerlo, entenderlo y masificarlo para sus comunidades en general. Bueno, todo mensaje tiene una situación, bien sea negativa o positiva, ¿cierto? Entonces existen afectaciones directas. ¿Cuáles podrían ser las afectaciones directas? Entonces, que el señor emisor no condicionó bien los códigos. Eso puede ser una afectación directa. También existen conjunto de circunstancias. Por ejemplo, que el canal por donde se envió ese mensaje no haya sido el más idóneo para que este pudiera llegar al señor receptor. Y hay un condicionamiento del mensaje. Entonces, esto traduce que en ocasiones de pronto el señor receptor no entendió bien los códigos, no pudo descifrar ese mensaje. Por ejemplo, ese mensaje venía, por decirlo de alguna forma, resumiendo una pregunta y el señor receptor lo asumió como si fuera una afirmación, ¿sí? Y el otro condicionamiento es que cuando se hizo la multiplicidad de ese mensaje, aquellas personas no pudieron descifrar lo que quería ya hacer el receptor. Bueno, dentro de los orígenes del lenguaje, entonces, se ha establecido que el primer tipo de comunicación fue el lenguaje verbal del Homo sapiens hace aproximadamente 2.5 millones de años. Esta comunicación parcialmente se hacía en sonidos. También abrió formas de comunicación. Entonces, nuestros aborígenes empezaron a comunicarse a través de sonidos. Copiaban sonidos de los animales, los aprendían y cuando iban a cazarlos, sencillamente hacían esa copia de ese sonido y el animal pues llegaba donde estaban ellos y allí era cazado. Entonces, eso se fue multiplicando dentro de los grupos poblacionales y muy seguramente ya fue repetitivo y de ahí pudo haber nacido los primeros grafos. También hay una correlación de los sonidos. Entonces empezaron a darle jerarquía a los sonidos, empezaron a hacer divulgación de los sonidos en el entorno y ya fue surgiendo algo natural dentro de ellos. Entonces, resumiendo, el lenguaje nace con nuestro sonido. Dentro de la teoría más sobresaliente tenemos el balbuceo por azar. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de nuestros bebés, ellos a muy temprana edad, ¿qué diría yo? 8 o 10 días de nacido, empiezan a comunicarse por balbuceo. Empiezan a hacer ese emisor, a organizar sus propios códigos y empezar a enviárselos a su madre cuando ellos quieren, por ejemplo, el pecho de la mamá, cuando tienen frío, entonces emiten unos sonidos. Y la mamá ya empieza a entender este lenguaje maternal. ¿Qué sucede? El niño llega a este mundo sin ningún conocimiento, pero es a través del tiempo y de la correlación entre sus padres, el medio ambiente, el medio físico donde está, que empieza a asimilar, digamos, a retomar o a calcar ese lenguaje de sus padres y él a organizar sus procesos para empezar a organizar sus códigos y armar los propios de él. Estos lenguajes de nuestros antepasados se utilizaban, como lo dije anteriormente, para cazar, pescar, para labores principales del núcleo familiar. Dentro de la jerarquía del lenguaje, entonces, se ordena de acuerdo a la necesidad de transmitir. Entonces, volviendo a nuestros aborígenes, la necesidad número uno que ellos tenían era cuidarse de los depredadores. Entonces, ellos organizaban sus códigos, ¿sí?, de sonido que eran prioritarios para este tipo de situaciones. Entonces, cuando se emitía ese sonido, ya todo el mundo sabía que algo estaba por suceder. Además, son productos del azar, de la asociatividad con experiencias vividas. Me imagino que esto ocurrió porque pues, muchos de los animales, de los depredadores, pues llegaron y los cogían durmiendo, los cogían relajados, creería yo,
y pues los depredaban. Entonces se aprendió por la necesidad de organizar unos códigos, organizar un significado para esos códigos y emitirlos en el momento justo para que no volviese a ocurrir este tipo de experiencias. Y obviamente nacen de la experiencia y de la necesidad de transmitir. Entonces, ¿qué querían transmitir? Una alerta, por ejemplo. Bueno, ya con posterioridad, entonces ya viene el don de la palabra o la palabra escrita, ¿cierto? Entonces, primero había un conjunto de sonidos que se transmitían a través del aire y empezaron a hacer grafos, a organizar otro tipo de códigos, en este caso, pues valga la redundancia, los grafos, la escritura, y empezaron a organizar los pictogramas. Entonces se fue creando otro tipo de lenguaje escrito. Entonces ya tendríamos el lenguaje verbal que fue aterrizado a un lenguaje escrito donde se utilizaron o se empezaron a utilizar los grafos, los pictogramas y todo tipo de señales escritas, dibujos, en fin. Bueno, los comunicados. Entonces tenemos que los comunicados no son transmitibles ni transferibles y que además los mensajes llevan un significado. Entonces, voy a leer textualmente. Si los significados se encuentran en las palabras, eso significaría que cualquier persona podría entender cualquier lenguaje o código. Además, los comunicados no son transmitibles ni transferibles. Solo los mensajes, los significados están en el mensaje, no en el usuario. Bueno, entonces hablemos del significado. Entonces, con anterioridad les dije, que nuestros inicios como humanos o como bebés, nada tiene o tenía significado. Usted nace, como se dice por ahí, reseteado, sin ningún conocimiento de lo que el entorno le pueda brindar. Entonces llegó cero. Cuando el significado llega, cuando se comienza a entender el mundo. Entonces, volvamos al ejemplo de nuestros bebés. Ellos llegan a este mundo, a su hogar, y empiezan a asimilar su entorno, a entenderlo de su forma y desde su punto de vista y de su perspectiva. Empiezan a descifrar códigos y también comienzan a organizar sus propios códigos. Le dan un entendimiento y le dan un significado a este mundo. Entonces, esto nos conlleva, lo anterior nos conlleva a qué es el significado, cómo se aprende. Entonces, textualmente, el significado es algo que no esté en los objetos o en las cosas. O sea, el significado no está en los objetos. Entonces, los significados están en las personas, en nosotros, en nuestros códigos o en lo que nosotros codificamos y enviamos. Los significados son el resultado de factores en el individuo. Entonces, en el entorno en el que yo vivo, en el entorno en que yo nací, empiezo a asimilar todos estos códigos. Entonces, la gente puede tener significados similares en la medida que haya tenido experiencias similares. Entonces, nuestro entorno familiar, ¿sí? O nuestro entorno de nuestros bebés pueden tener algunos significados muy similares. Pero ya, por hablar de países, el significado del entorno de un país es muy diferente al de otro. Entonces, ¿cómo aprendemos los significados? Entonces, bajo estímulos. Entonces, repito, los significados se encuentran en las personas, más no en el mensaje. Aprendemos palabras y adquirimos significados y los asociamos. Aprendemos los primeros significados para hacer combinaciones del sonido y mucho después en la palabra escrita. Entonces, los condicionamientos del significado nunca son fijos. Una idea o una palabra en una comunidad puede ser diferente que en otra. Y los significados son personales. Para mí, mi punto de vista es muy diferente al punto de vista de otro territorio, podría ser, de otra localidad. Y los significados míos van correlacionados entre sí para que a través de esto se organice todo un mensaje. Ahora, si hablamos del mensaje escrito, entonces es ese mensaje verbal aterrizado bajo unos códigos o unos grafos y plasmado en un papel, en una pizarra, en una pared, bueno, en fin. Además son códigos diferenciales. No todas las sociedades tienen los mismos códigos, ¿sí? Y también los mensajes son asociatividad para poder transmitir una idea y que otra persona la asimile o la trate de asimilar para después correlacionarla a situaciones que él vive. Bueno, y ya por último, entonces, nuestra esencia de ser humano bajo la comunicación, entonces es encodificar aquellos signos que pueden servirnos, descodificarlos, los que tomamos de otro emisor. Entonces, la esencia es encodificar, descodificar, dar un significado a esos signos y hacer una transmisión. Entonces, en estas 4 palabras, encodificar, descodificar, dar significados y transmitir, está nuestra